te daría Sí, Dios. mi ser para ser como tú, Señor, para ser como tú. Qué maravilloso Dios, qué maravilloso Rey, te daría mi ser para ser como tú. He contado el precio, he contado el costo. Me costará la vida, Señor, me costará todo. Qué maravilloso. Aleluya. Levante sus manos y dígale: qué maravilloso Dios. Qué Qué maravilloso maravilloso Rey, Dios. Qué maravilloso eres tú, Rey bendito. te daría mi ser para ser como tú. Qué maravilloso Dios, qué maravilloso Rey, te daría mi ser para ser. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Damos un aplauso a Él, Para ser cual es como maravilloso. tú, Vamos a abrir nuestras Biblias Señor. en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 17. Qué maravilloso Rey, amén, tenemos, al cual servimos. Quiero compartir con ustedes una palabra que de verdad nos va a conmover un poco, y espero que más que un poco, porque muchas veces tenemos una mirada de lo que somos con respecto a reyes y sacerdotes, un poco a veces extraviada, media ajena a lo que la Escritura nos enseña. Amén. Yo quiero que cada vez que nosotros leamos la palabra, entender que la palabra está viva y es eficaz. Amén. Y que los cielos pasarán, la tierra va a pasar, pero la palabra no pasa. Amén. Y que ella permanece siempre y para siempre. Dice la Biblia así, dice: porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Así dice Jeremías. Y la idea y la intención de esta palabra es que se nos revele, pues Dios está presto, amén, a revelar la palabra. La pregunta es: ¿cuándo Dios revela la palabra? Cuando se encuentra con uno que le cree. ¿Habrá aquí alguien que le cree? Amén. Yo le creo, amén. Yo le creo al Señor. Yo creo, amén, que Él nos habla, que Él nos ministra. Y creo que Dios nos visita, que hay momentos en que su Espíritu nos ministra de una manera diferente. A veces, yo hablaba con alguien, pasamos por periodos de sequía, como que Dios no nos habla. Y también es parte de la relación con Dios. Amén. El anhelo del Señor es que usted crezca, que yo crezca, que maduremos y que vamos entendiendo que nuestro servicio a Dios va más allá de un sentir, sino que es una convicción de que yo tengo una relación con Dios. Amén. Dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 17. Dice la palabra:
Romanos 5, verso 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Amén. ¿Cuántos recibieron esta abundancia de la gracia de Dios? Amén. Usted sabe que el regalo de la justicia, el don de la justicia, era absolutamente necesario e imperioso para nosotros, que no podíamos llegar delante de un Dios santo, hermano, 3 veces santo, a declarar justicia por nuestras propias fuerzas. No podíamos. Esto tenía que ser un don, un regalo. Amén. Y dice la Biblia que estos reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben, ¿quiénes son? Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hay una versión en inglés que dice, reinarán como reyes en vida. Amén. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que reinar como reyes o reinas. Amén. No se me asuste, no nos vamos a meter en un tema antibíblico, todo lo contrario, esto es absolutamente bíblico lo que vamos a ver. Cuando a veces escuchamos hablar de reinar como reyes o como reinas, siempre nos salta inmediatamente el pensamiento de decir, esto me huele un poco a prosperidad, porque el Evangelio, ¿cierto? O la teología de la prosperidad, si es que se le puede llamar la teología de la prosperidad, usan mucho esto para ellos poder auspiciarse, ¿cierto? Su dinero y lo que ellos tienen. Pero cuando yo comparto con ustedes esta palabra y este sermón, usted va a confirmar que efectivamente no es precisamente lo que ellos predican, sino que es precisamente lo que Dios quiere que usted entienda. Hay alguien que tiene que reinar en esta vida, y este que tiene que reinar es la iglesia. Amén. Estas palabras reinarán en vida no son palabras de hombres. Entendemos que la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Por tanto, dice literalmente que reinaremos en vida por el poder de su Hijo. No dice la palabra reinarán en el cielo algún día. No. No dice reinarán en la próxima vida. No, dice claramente que debemos reinar en esta vida como reyes o como reinas por medio de Cristo. Mire, una de las principales definiciones de los diccionarios de un rey o reina es alguien que es supremo o que es preeminente en una esfera en particular. Amén. En una esfera en particular, este es preeminente. La palabra reinado también se define como dominio o como una vasta influencia. Por lo tanto, reinar como rey o reina es tener un dominio supremo e influencia sobre una esfera en particular. Amén. La pregunta es, ¿en qué esfera nosotros debemos ser insuperables o supremos? En la esfera de la vida. Escúcheme bien.
la vida, dicho de otra manera, en esta tierra, no nos debe superar, nosotros tenemos que gobernarla. Debemos sobreponernos a las circunstancias que la vida nos va enfrentando, sean estas aflicciones, sean estas enfermedades, sean estos problemas. Amén. Esta es la palabra y su palabra es inmutable, su palabra no cambia. Dice así la Escritura, 1 de Juan 5, verso 4 al 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hemos sido llamados para reinar, para vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. Por eso es importante que esta ya tarde recibamos esta revelación maravillosa. Amén. Que podamos recibir y aceptar que Dios nos ha dado responsabilidades. Y dentro de estas responsabilidades está el ser personas que hemos sido llamados para gobernar sobre ciertas circunstancias. Cuando viene la angustia, cuando viene la situación adversa, tú debes gobernarla. ¿Cómo? A través del poder de la Escritura. Lo que dice la palabra frente a la adversidad. Amén. Por muchos años se nos han dado argumentos, amén, que todos hemos escuchado alguna vez, que cuando, por ejemplo, las situaciones se vuelven difíciles, que cuando se vuelven desfavorables, perjudiciales, e incluso cuando las situaciones ponen en peligro nuestra vida, personas con buenas intenciones a menudo lanzan ese tópico asegurando que, abro comillas, Dios está en control. Y es cierto, Dios está en control. Esta frase, Dios está en control, implica para muchos que no hay razón entonces para luchar contra la oposición, porque Dios, debido a su gran amor y a su naturaleza, Dios está en control. Amén. Y es una linda manera de eludir las responsabilidades. Claro, porque de algún modo decimos, Dios va a cambiar la adversidad que rodea y esto va a terminar en buen fin, porque dice, hermano, la Biblia, que todas las cosas a nosotros son para bien. Claro, y en eso descansamos y flojeamos y nos hacemos personas irresponsables. Total, todas las cosas Dios las va a usar para bien nuestro. Amén. Y escapamos y eludimos la responsabilidad de reinar en vida. Escúchelo bien. Reinar en vida. ¿Usted puede creer esto? Dios nos pone a nosotros en control. Dios te da a ti la capacidad ahora de comenzar a reinar y a enfrentar las circunstancias que te rodean. No a decir en forma irresponsable, bueno, Dios verá, Él hará. No, 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 no. Cuando hablábamos sobre Canaán, hablábamos que en Canaán se trabaja. En Canaán hay que ser responsables. Y hablábamos también de que esta responsabilidad va de la mano de la madurez. De que cuando uno se hace responsable de algo, uno necesariamente, sin que usted lo busque, usted va a madurar. Amén. Cuando nosotros anhelamos tanto que nuestros hijos maduren, es cuando precisamente hay que darle responsabilidades. Hay muchos que creen que responsabilidad es ser libres, libres de todo, libres de pagar impuestos, libres de tener un jefe, libres de llegar a la hora que yo quiero. Creen que eso es libertad. La libertad no es eso. Libertad es responsabilidad.
nosotros debemos responsabilizarnos de esta palabra. Reinaremos en vida. Amén. No es una aquí me friego, Dios Él verá lo que haga, pero cuando yo esté en el cielo vamos a reinar. La Biblia dice, reinaremos en vida. Dice, y muchos. Amén. La Biblia dice, los cielos son los cielos de Jehová. Y la ha dado, dice, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Amén. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ha puesto en control a los hijos de los hombres la tierra. ¿Por qué se maldice la tierra? Por pecado. Amén. Y lo que estamos viendo en Chile, lo que estamos viendo con el volcán Calbuco, ¿qué es? Es la expresión de la ira de Dios, de un Dios amoroso, de un Dios que nos ama. Es su expresión del llamado de atención de esta nación hacia Él. Yo le decía el jueves a usted, hay tanta incertidumbre en las personas, hay tanta incertidumbre y no saben lo que va a pasar. Usted supo del terremoto, ¿cierto?, en Nepal. Terrible, 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 terrible. Mateo 24 se sigue cumpliendo. Se van señal tras señal, una sobre otra. Y claro, nosotros que anhelamos que Él venga por su iglesia, lo entendemos. Lo entendemos. Y nos apercibimos de esto y dejamos todo y abandonamos todo por estar con Él. Tenemos un deseo interior de estar con Él. Pero cuando las personas no conocen al Señor, cuando las personas caminan en insensibilidad a Dios, se preguntan, me decían, pastor, pero ¿por qué pasa esto? Porque hay una incertidumbre. Nadie queda indiferente frente a lo que está pasando en nuestro país. Y es nuestro deber, nosotros, los ministros de Dios, de advertir al pueblo, de advertir a la iglesia. Si esta advertencia no es por fregar, esta advertencia es para que usted se vuelva al Señor, porque Cristo viene por su iglesia. Dios nos ha puesto en control. ¿Usted ha visto las peleas de sus hijos cuando quieren tener el control? ¿Cierto? Y dice, el control es mío. Y el que tiene el control tiene el poder. Y está ahí. Mira para allá y lo esconde. Dios te ha dado el control. La Biblia dice, repito, los cielos son los cielos de Jehová. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Nosotros tenemos la responsabilidad de administrar esta tierra. Nosotros tenemos la responsabilidad de no traer maldición a esta tierra. Muchas veces decimos, wow, ¿cómo está Chile? El pecado y la maldición. Y es cierto, es cierto. Pero también es importante que entiendas y te preguntes, wow, ¿cómo está mi casa? Porque no vaya a ser cosa de que estés haciendo lo que no tienes que hacer. No vaya a ser cosa de que tu servicio no sea el de antes y tú estés hecho una tibia, un tibio. Y no vaya a ser cosa que Dios revente un volcán en tu casa. Que Dios terremotee tu casa. Y cuando tú menos lo esperes, termines con tu hijo en la urgencia, termines con un problema y una situación que tú no esperabas, y eso va a provocar nuevamente buscarle intensamente. No esperes eso. No, busquémosle ahora. Hoy es tiempo de escucharle. Hoy es tiempo de buscarle. Este Salmo 115, verso 16, que yo le leí, tiene una versión en inglés que dice así: los cielos son de Dios, pero nos ha puesto como encargados de la tierra. Usted dice, pero, ay, perdón, pastor, ¿quién está
encargado de la tierra? Nosotros. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, ustedes no han sido consumidos. Yo Jehová no cambio. La tierra se las dio a ustedes, ustedes tienen el control. Mire, Él es el Dios todopoderoso, amén. Él es el creador, el soberano. Y tomó la decisión soberana, no le consultó a nadie, de dar al hombre el gobierno de la tierra y cómo tratar los asuntos pertenecientes a la tierra. Por eso, repito, la maldición, el pecado trae maldición. Del mismo modo, cuando nos consagramos y cuando le buscamos y cuando nuestros hogares son altares de adoración, amén. No altares al esposo, a la esposa, a la hijita, al hijito, al título, al trabajo. No. Cuando nuestros hogares son altares a Él, amén, Dios bendice el hogar. Dios bendice. Si Dios hubiese retenido el control de la tierra, como muchos creen, porque para muchos es fácil decir, bueno, pero Dios tiene el control. No seas irresponsable. Nosotros tenemos el control. Nosotros somos sal y somos luz. Somos quienes administramos lo que Dios nos dejó. La responsabilidad de la iglesia es tomar la oración y clamar y buscar el rostro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque si Dios hubiese tenido el control de la tierra como muchos creen, entonces cuando Adán comenzó a llevarse el fruto prohibido a la boca, Él podría haber intervenido. Él podría haber quitado de su mano el fruto. Podría haber dicho, ¿qué pasa, Adán? ¿Qué estás haciendo? ¿No ves las consecuencias de lo que estás a punto de hacer? ¿No te das cuenta de todo el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la dolencia, la pobreza, el hambre, los robos y el asesinato y muchas cosas más que van a venir sobre ti y sobre tus descendientes? No lo hagas, dame ese fruto. Sin mencionar los terremotos, tornados, huracanes, volcanes, pestilencias, sequías, peligros y animales salvajes. Todas las consecuencias, Adán. ¿No entiendes tú que toda la naturaleza entrará en un estado de corrupción? Adán, dame ese fruto. Y lo más importante, que yo tendré que enviar a mi propio hijo para sufrir una muerte terrible, para volver a rescatar para mí a la humanidad. He aquí el punto, escúchelo bien. Dios no frenó a Adán. ¿Por qué? Porque Él había entregado la tierra como legado a la humanidad. En Adán estaba la humanidad. Él debía administrar y hacer correctas las cosas, hacer como Dios había dicho. En Él estaba el control. Por eso es una irresponsabilidad decir, no, pero Dios verá, perdón, ¿y tú? ¿Qué pasa con tu oración? Bueno, son chiquititos, son todos rebeldes, pero después el niño va a volver al Señor. No es así. Es tu responsabilidad, tú tienes el control. En ti está la oración, en tus labios está la palabra. Pero es tan fácil evadirnos y decir, no importa, después voy a la iglesia, otro día negrito, sí otro día, total, ¿qué va a ser tanto? Y creemos que estamos siendo buenos modelos para nuestros hijos. Dios no frenó a Adán. Amén. Nuestro amoroso y buen Dios no es como aquellos que dan autoridad y después la revocan si es que no les gusta cómo se está ejerciendo la autoridad. No. Cuando Dios da algo, iglesia, es un regalo permanente. Así dice su palabra, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
Y la Biblia dice que de Jehová es la tierra y de Jehová es su plenitud. Él es el Señor, Él es el único propietario. Amén. Pero se la ha entregado a la humanidad para que ella administre, escuche bien, esta tierra bajo sus términos inmutables. Amén. Por eso nosotros no nos cansamos de decir en la plaza que el hombre a lo malo hoy le llama bueno y a lo bueno hoy le llama malo. Y por causa de esto, la maldición alcanza a Chile, el pecado, la maldad. Y esto trae el juicio y la ira de Dios. Amén. Por eso Dios nos da la administración de la tierra. Abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 27. Dice la palabra, dice así la Escritura: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Amén. Y sojúzguenla, gobiernenla. Dios te puso a cargo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por lo tanto, tú y yo, escucha bien, no Dios, tú y yo estamos en control de cómo se debe vivir la vida, escucha bien, vivir la vida en este mundo. Nosotros. Dice la palabra en Romanos que somos espejos, ¿cierto? Somos reflejo de lo que Dios es. Por eso tu vecino te tiene acá y te está mirando cómo te comportas. Porque se supone a la luz de la Escritura que tú eres señal de cómo, amén, se debe reinar. Se supone. Por eso cuando tu hijo hace algo en el colegio, te miran diferente porque se supone que tu hijo es cristiano. Tenemos nosotros que dar señal de que efectivamente hay una transformación de vida, hay un cambio de vida. Y si hay un cambio de vida, yo debo ponerme a gobernar sobre las circunstancias. Yo no voy a ir a cambiar el modo ni la manera de vivir de otros, no. Pero yo puedo advertir, yo puedo decir, yo puedo proclamar, yo puedo mostrar que sí se puede vivir diferente. En la vida que hoy tenemos, en las circunstancias que nos movemos, en el trabajo en el cual tú estás. La Biblia dice que somos luz y la Biblia dice que somos sal. Que si en tu trabajo alguien está robando y te hacen partícipe y te quieren hacer partícipe de algo, tú dices, no, yo no participo de eso. Pero es que tú tienes que llevar tu parte, no. Yo soy cristiano. Yo estoy trayendo justicia sobre el lugar. Yo estoy gobernando sobre el lugar. Las personas, sin que tú les digas, se van a sentir ladrones, sin que tú se los digas. Nosotros traemos juicio sobre los lugares. Nosotros traemos estado de justicia sobre las regiones, sobre las familias. Cuando a veces ocurre que un niñito ama al Señor con todas sus fuerzas. Amén. Lo ama, un chico de, no sé, 7, 8 años. Ama al Señor. Y él danza y él adora. El otro de 7 y 8 años no está ni ahí, revoltoso, etcétera. Y se habla con el papá o la mamá de ese niñito, ella dice, no, es que es la edad, usted sabe. No es la edad. Porque acá al lado tengo uno de 7 y 8 años que ama al Señor.
ese de 7 o 8 años que ama al Señor, lo que hace es traer justicia al lugar. Lo que hace es traer un estado en donde se dice, hey, de 7 y 8 años se puede servir al Señor. Basta que yo tenga acá en esta iglesia uno solo que entre a trabajar a las 8 de la mañana y salga a las 6, 7 de la tarde y esté en discipulado y ame al Señor. Basta uno para que haga un estado de justicia sobre todos y todos los demás digan, que estoy tan cansado. Ese uno determina que sí se puede servir a Dios. Por eso la Biblia dice, los que maman, los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos, todos a la casa del Señor. Por eso. Mire, si David siendo un niño, amén, derribó a un gigante. Entonces no hay excusa para los niños. No hay excusa. No es que es tan chiquito, que sabe. Claro que sabe. ¿Se acuerda cuando se encuentra la mamá de Juan el Bautista con María? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió cuando se acerca la mamá de Juan el Bautista? Dio un brinco, Juan. Yo creo que cayó bajo el poder adentro de la guata, hermano. Dice la palabra que dio un brinco. O sea, nosotros respondemos al llamado de Dios. Por eso es tan interesante que nuestros hijos escuchen música cristiana. Porque ellos reciben. Es tan importante que te vean orar, que te vean adorar, que te vean ser responsables con las cosas del Señor, porque ellos están viendo, están mirando, están encontrando en ti modelos, figuras a quien seguir. Pero si tú crees y piensas ser un eterno adolescente espiritual, que me disculpen los adolescentes adolecen de madurez, pero no es un problema, es una etapa. Todos pasamos por ahí, amén. Entonces dicen amén. Al menos nuestros adolescentes son más convertidos que nosotros en nuestra edad, ¿o no? Sí, pues, sí. ¿Qué tontera andaba haciendo usted a los 14, 15 años? Bueno, tenemos jóvenes de 14, 15 años que aman al Señor, que dejaron lo del mundo, que no quieren nada saber con la música mundana más que amarle. Eso es precioso. ¿Cuántas personas, cuántos familiares tuyos, vecinos tuyos, donde tú vives, darían lo mismo porque sus hijos estuvieran así? ¿Cuántos? Tú mismo a los 12, 13, 14 años, 15, ¿en qué andabas metido, metida? Pero hoy día tú te das cuenta que se puede con 12, 13, 14, 15 años servir al Señor. ¿Cuál es el problema de esto? Es que hay personas que no se dan cuenta y no asumen que estamos en control. Amén. Yo le hablaba a usted la semana pasada sobre Cades Barnea, sobre este lugar donde ellos llegan al límite con el Jordán, y que cuando ellos, con tierra prometida, y cuando ellos van a tierra prometida, los espías le traen acá, a Cades Barnea, le traen los frutos. Y estos que están en Cades Barnea, los prueban, dicen, que son ricos, pero igual van a haber problemas porque hay gigantes, nos van a matar, los otros dicen que no. Y se da todo ese informe desanimante. Bueno, yo le decía a usted que hay muchos cristianos que viven en Cades Barnea y nunca asumen la responsabilidad. Ellos quieren, ¿cierto?, el fruto de Canaán. Quieren el sacrificio de ese que oró, quieren el sacrificio de ese que se quedó hasta tarde buscando al Señor, quieren el sacrificio de ese que está preocupado de las cosas del Señor y que se lo traigan, y que le unjan el niño, que se lo bendigan y le hagan clases. Es una irresponsabilidad no madurar. Para el creyente es una irresponsabilidad. Estamos en control. La oración, el ayuno, el estudio de la Escritura, la consagración, la intimidad con Dios son los elementos, las herramientas, los recursos que Dios te ha dejado para que tú gobiernes en vida. El gran problema se produjo en el huerto del Edén. Cuando esta serpiente, ¿verdad?,
engaña a Eva, Adán es desobediente a la palabra y cree la mentira de esta serpiente. Mira, cuando la humanidad hizo esto, en Adán, nos entregamos a un nuevo propietario, cuyo nombre es Satanás, el diablo. Él te odia. ¿Tú lo crees? Él te odia, te odia, te odia. Ese era tu propietario. Y no solo, amén, nos dimos a él en esta desobediencia, sino que también le dimos todo lo que estaba bajo nuestro dominio. ¿Quién tenía el dominio? Adán. Y todos los descendientes de la humanidad, así como la naturaleza misma, ahora estaban bajo el dominio del maligno. Amén. Yo siempre se lo explico a usted, el cetro. ¿Recuerda usted? Que los reyes tienen ese bastoncito, ese cetro, con el cual ellos administran, ellos ungen a sus reyes y se arrodilla aquí Sir Arturo y con el cetro le tocan acá y lo nombran caballero. El cetro, ese cetro de gobierno, de autoridad lo tenía Adán y producto de la caída, este cayó. Ya no tiene propietario y aparece la serpiente astuta. Y se hace propietario de una autoridad, escucha bien, y de un dominio que no le corresponde, sino que le corresponde al hombre. Amén. Este cambio drástico al nuevo propietario explica ahora el encuentro que más tarde tendría el Señor con Satanás. El diablo, dice la Escritura, que lleva a Jesús a la cima de una montaña y le mostró todos los reinos del mundo. Y Satanás se los ofreció y le dice, a ti te daré, estoy leyendo Lucas 4:6, a ti te daré toda esta potestad y te daré la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Escuche bien. Lo toma y le dice, a ti te daré toda esta autoridad, potestad, toda esta autoridad y la gloria de ellos, dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Lucas 4:6. La pregunta es, ¿cuándo? ¿En qué momento se le entregaron todos los reinos a este diablo mentiroso? Bueno, ocurrió precisamente en Génesis, miles de años antes, cuando Adán abandonó el derecho a reinar la tierra que Dios le había confiado bajo los términos que Dios había determinado. Amén. Lo que Dios le había dado al hombre ahora estaba en manos de ¿quién? De su archienemigo. Por eso la Escritura nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Entonces es importantísimo que podamos entender esto. Es sumamente importante porque usted debe recuperar su autoridad en su hogar. Usted debe recuperar su autoridad en su trabajo. Usted debe comenzar a reinar sobre donde está, comenzar a orar. Usted llega a la oficina y dice, Señor, no viene nadie, voy a cerrar la puerta. Señor, en el nombre de Jesús, que tu presencia invada este lugar. Si, Señor, acá hay espíritu inmundo y esta mi colega anda con esos inciensos y ese guatón, ¿cómo se llama? Buda, y lo pone ahí para la suerte, Señor, yo maldigo eso. En el nombre de Jesús, quebranto ese poder del maligno y declaro tu presencia. Usted se ilumina y unge las paredes, Señor, tu sangre sobre este lugar, tu presencia sobre este lugar, Señor, bendícelo. Te agarra la palabra y empieza a leer la Escritura y se manda ahí, qué salmo entero, y usted empieza a proclamar la palabra. Nuestras armas para gobernar no son carnales, amén, son poderosas en Cristo Jesús. ¿Por qué cantamos? Porque en el cántico, amén, bíblico, escritural, hay poder.
poder. Y empezamos a cantar y usted llega así medio frío, mira para allá, mira para acá. Y de pronto Dios empieza a hacer sentir. Y usted de una actitud. Porque Dios toca los corazones. Oiga, si no hay nadie más feo que alguien llorando. ¿Se ha mirado usted o no? ¿Cierto, Pedro? Pedro nos ve todo ahí. No hay nadie más feo que alguien llorando. ¿Por qué? Porque cuando Dios toca nos desentendemos de nosotros y lo más importante es Él. Y el rimen que tanto cuida, después ya va por acá abajo. Pero usted está entregado en los brazos del Señor, que es más importante que el rimen. O lápiz de ojo. Ya no se llama así, me corrigieron la otra vez. Hay un plan de recuperación frente a este asalto. Ojo, este asalto que es legal, que tiene términos legales, porque el diablo responde a una desobediencia de Adán. Por eso el proverbio dice que la maldición nunca viene sin causa. Nunca. Tiene que haber una causa. Oye, el niño está haciendo pesadilla, el niño está haciendo pesadilla. ¿Por qué el niño está haciendo pesadilla? Tiene que haber una causa, una razón. A lo mejor lo dejé sentado frente al televisor y se come todo lo que hay en el televisor. Magia, hechicería, brujería. Tiene que haber una causa. Nunca la maldición viene sin causa. Hay un plan de recuperación, pues Dios desea volver a poner en manos de la humanidad lo que Adán perdió. Sin embargo, no podía venir en forma de deidad, ¿cierto? Y arrebatarla, porque Dios no retracta la autoridad que da y Adán la había entregado de manera oficial. Escuche bien. ¿Quién perdió esta autoridad? Un hombre. Por lo tanto, ¿quién debía recuperar esta autoridad? Un hombre. Por eso Jesús tuvo que venir como el Hijo del Hombre, nacido de una mujer, lo cual le hizo 100% hombre, y su padre fue Dios Padre, lo cual le hace 100% Dios. Y así estar Él libre de la maldición del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, se nos dice claramente que, Filipenses 2:7, que Él, Cristo, el Mesías, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Él, aunque era Dios, dejó a un lado su estado y su calidad de Dios y caminó por esta tierra como un hombre. Por lo tanto, Cristo vivió en una perfecta obediencia al Padre. Y debido a su inocencia y su voluntaria aceptación de la cruz, pudo volver a comprar con su propia sangre lo que Adán había perdido. Por eso, esta tarde nosotros debemos apercibirnos de esta escritura y decir: Señor, yo quiero recuperar esta autoridad que por ABC motivo yo había abandonado y había dejado todo en tus manos, había dejado todo, Señor, a que tú hicieras como tú quisieras hacer, y yo no asumía ninguna responsabilidad en esto. No, Señor. Nosotros debemos asumir responsabilidades en esto. El primero que debe orar por sus hijos eres tú. Eres tú. Eres tú quien debe orar, eres tú quien debe ungirlos, eres tú quien debe cubrirlos con tu oración, eres tú. Porque decir: no, pero Dios, mi hijo está en los brazos del Señor, Él verá lo que hace, eso se llama irresponsabilidad. Él quiere que recuperemos esta autoridad y que nos ubiquemos en lo que somos. Somos hijos, que dice la palabra que reinaremos en vida. Aleluya. Esta autoridad ha sido recuperada. Dice Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, solo Él posee la autoridad que Adán entregó. Solo Cristo la tiene.
Por eso Él dice claramente, toda potestad me es dada en el cielo y me es dada en la tierra. Por eso Él manda a predicar a la iglesia ahí. Y les dice, ahora toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ahora vayan y prediquen el evangelio, porque la autoridad que yo tenía, yo se la he dado a ustedes. La que perdió Adán, yo la recuperé. Por eso, iglesia, ahora ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Por qué? Porque yo recuperé la autoridad y la autoridad ahora te la doy a ti. Y nos hemos quedado con la autoridad. La tenemos y debemos usar esta autoridad. ¿Para qué? Para reinar en medio de la circunstancia, para reinar en medio de la adversidad. Tú ves a tu hija, la ves inocente, la ves frágil, porque así son nuestros hijos. Frente a esta sociedad los vemos inocentes y los vemos frágiles. ¿Qué les vamos a dar? Tenemos que darles las armas para que ellos puedan vivir en este mundo del cual ellos no son ni forman parte. Dice la palabra, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Debemos equipar a nuestros hijos, debes equiparte tú, papá, mamá, para caminar en este mundo y saber proveer a tu hijo lo que él o ella necesita. Ella necesita orar, ella necesita verte orar y ella necesita aprender cómo se ora. Y el responsable de este eres tú. Debes tomar la autoridad que Dios te ha dado para gobernar sobre las circunstancias adversas, difíciles, contrarias. Amén. Un día el Señor volverá y restaurará toda la naturaleza. Un día. Y la dejará como estaba antes de la caída de Adán en el huerto. Así como escribe el apóstol Pablo en Romanos 8:20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La naturaleza, dice la Escritura, está aún sujeta a vanidad. Nuestros cuerpos, hermanos, físicos, envejecen y mueren. El mundo físico, iglesia, está aún corrupto y decae. Las bestias salvajes siguen cazando y comiéndose a los animales más débiles. Las serpientes siguen teniendo veneno mortal. La enfermedad sigue creciendo y los huracanes y tornados aún destruyen. Sin embargo, hay alguien que tiene autoridad sobre todo y puede darle la vuelta a la situación. Y este es Cristo. Amén. Ahora usted y yo somos hijos de Él. ¿Quién es Cristo? Y esto es importante entenderlo, porque una mente que no ha sido renovada no comprende esto. Una mente sin renovar desroba a los hijos, amén, a los que están por nacer, a aquellos que fueron semilla y cayeron en un momento en tierra. Les roba la capacidad de pensar y entender que Jesucristo, amén, es Salvador y es Señor. Para muchas personas creen que o piensan en Cristo y cuando piensan en Él, piensan solo en Jesucristo o Jesús, como si Cristo fuera su apellido. Escúchame bien. Él es el Mesías. Amén. Él es el ungido de Dios. Hay más de un Jesús en la iglesia. Sí, claro, usted en la Escritura, léalo, hay. Pero Cristo, el Mesías, es uno solo. Amén. Y a Él se le ha dado toda la autoridad y la potestad de darnos a nosotros esta autoridad que había sido puesta primeramente en Adán. Ahora, estas personas que no comprenden esto, no se dan cuenta que el rey a quien servimos es un gran rey que murió en la cruz y que resucitó. Y sí, claro, dicen, el nombre Cristo se refiere a nuestro Señor y Salvador. Pero si vamos a la palabra dice en 1 Corintios 12:27,
Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, amén, y miembros cada uno en particular. Escuche bien, nosotros los creyentes, juntos, todos los que estamos acá, hacemos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es una parte del cuerpo vital. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. Y nosotros que somos el cuerpo. Así de sencillo, así de simple. Esto no requiere más retórica más que esto. Ahora, individualmente, usted tiene una cabeza encima de sus hombros. Pero usted también tiene dos manos, tiene dos pies, dos rodillas, etc. Usted tiene un cuerpo. Y cuando usted piensa, escúcheme bien, ¿usted piensa en su cabeza como algo separado o distinto de su cuerpo? ¿Usted llamaría a su cabeza de una forma y a su cuerpo con otro nombre diferente? No, ¿verdad? Usted es un ser, usted es una persona. Si usted viera mi cabeza a un lado, se referiría a mí como el pastor Mitchell. Y si mi cuerpo lo viera a otro lado, usted diría el cuerpo del pastor Mitchell. Mi cabeza y mi cuerpo son uno. Del mismo modo, la cabeza de Cristo y su cuerpo son uno. Jesús es la cabeza y nosotros somos partes diferentes de su cuerpo, por eso somos uno en Cristo. Así que por lo tanto, cuando usted lee Cristo en el Nuevo Testamento, tiene que ver no solo aquel que murió en la cruz, sino también tienes que verte tú. Dice Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Dice el libro de Juan, capítulo 17, verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Qué está diciendo? Que literalmente usted es uno con Jesús. ¿Cuántos lo creen? Que esta palabra, que esta revelación se apodere de nosotros. Porque si usted sale de este lugar creyendo esto, usted va a ser más poderoso que nunca. Porque usted va a sentir el llamado de reinar, de tomar la autoridad de la oración. La oración no es, hermano, solamente para pedir la bendición cuando estás con así un diente para comer. No. La oración es parte diaria de lo que nosotros debemos usar. Pedro escribe que nosotros hemos sido renacidos por la palabra de Dios. ¿Para qué? Dice. Para ser participantes de la naturaleza divina. Yo le hablé de esto el jueves. La palabra naturaleza se define como las cualidades innatas, esenciales, el carácter de una persona. Es decir, usted y yo tenemos las mismas cualidades esenciales de Jesucristo. Si somos el cuerpo, así como mi mano tiene la misma composición genética que mi cabeza, porque soy yo un ser humano, no soy dos, soy uno. Amén. Del mismo modo, tú y Él, tú y Cristo son uno. Y la composición genética es la misma. Hay el mismo deseo, hay el mismo anhelo, está la misma intención. ¿Por qué lees la palabra? Porque estás acá. ¿Por qué? Porque hoy día te conmueve la palabra, te conmueve una alabanza que habla de Él. Porque ahora tú has sido, como dice el apóstol Pedro, participante de su naturaleza, de su esencia. Y si eres participante de lo que Él tiene, tú eres participante también de su autoridad. Dice la palabra que todos hemos tomado de su plenitud, todos.
Juan escribe y dice, pues como Él es, 1 Juan 4:17, así somos nosotros en este mundo. Escucha bien, estoy por terminar. Nos está refiriendo a la siguiente vida. Él está escribiendo en tiempo presente. Como Jesús es, así somos nosotros exactamente. Es así como nosotros comenzamos a sentir, a ver, a pensar. Por eso de pronto alguien te dice, pero ¿cómo es posible que tú le hayas perdonado a esta persona que te hizo tanto daño? Y tú dices, es que Dios puso en mí ese perdón y yo no puedo seguir caminando ni viviendo así porque no estoy bien. Yo sé que debo perdonar. ¿Sabes por qué tú piensas y dices eso? Porque dice el apóstol Pedro que tú has recibido de su naturaleza. Esta naturaleza te capacita para perdonar, para amar, para restaurar. Esta naturaleza te capacita para caminar como Él caminó en esta vida. Por eso hoy día nosotros nos sentimos en Cristo poderosos. Por eso en Cristo nosotros nos sentimos capaz de cualquier cosa. Dice la palabra, en tu nombre, Señor, asaltaremos muros, tomaremos ciudades. ¿Por qué? Porque estamos capacitados, revestidos de algo que Él nos ha dado. Él nos ha hecho participantes de esta naturaleza. Nosotros debemos hoy día asumir, amén, lo que nos corresponde asumir. Usted puede decir, es que en realidad yo no sé si tengo la autoridad para orar por mis hijos, por mi hogar, por mi trabajo. No hay excusas para no orar, porque la Biblia dice que hemos sido llamados para reinar. Y nadie reina sin autoridad. Amén. Póngase en pie. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a hacer lo mismo que el jueves pasado. Nadie se nos va a pasear, nadie conversa, nadie se nos va al baño. La reunión no ha terminado ni piensa terminar todavía, sino que vamos a enfocarnos en esto. Dice el apóstol Pablo haciendo una pregunta, ¿acaso ustedes no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Acaso ustedes no saben que sus cuerpos son cuerpos de Él? Nosotros, cada uno en particular, podemos vivir en diferentes lugares, en diferentes partes. Pero una cosa tenemos en común, que Dios nos ha llamado. Y cuando Él nos llama, Él nos compone, nos une y nos hace iglesia, nos hace un cuerpo. Amén. Y este cuerpo tan particular, este cuerpo ha sido dotado de la esencia de Él, de su naturaleza. Escúcheme bien, como un grupo de personas llegan a un salón de un colegio, se ponen a orar, a cantar, a invocar el nombre de este Dios en el cual ellos creen, y Él se hace sentir. ¿Cómo es posible eso? ¿Sabe cómo es posible? Por la autoridad que Él le ha dejado a la iglesia para que lo haga. Por eso, nosotros todos somos responsables de tomar esto que está acá y llevarlo a nuestra casa, a nuestros dormitorios, a nuestra cocina, a nuestros trabajos. Ser portadores de su presencia es lo más honroso que nos podría haber tocado. Que alguien te escogiera y te dijera, tú y tú, y tú y tú, tomen el arca. Y tomaban el arca, que era sinónimo, entendemos hoy día a la luz de la palabra, que era la presencia de Dios en medio de ellos. Y tomaban el arca y lo cargaban.
cargaban la presencia del Señor. Yo te digo, ¿qué es lo que necesita hoy día un jovencito de 12, 15, 17 años? Presencia de Dios. Nada más. ¿Qué necesitaste tú? Titularte, que apareciera tu novio, que apareciera el jefe que, no sé, que te iba a aumentar el sueldo. ¿Qué necesitaste tú? Cuando Él apareció, sin tú saber lo que necesitabas, cuando Él apareció, todo cambió. Todo tomó su lugar. Ayer escuchaba a alguien predicar en la calle de nuestra iglesia, decir esto, exactamente lo mismo. La tierra estaba desordenada y vacía. Pero cuando Él dijo, sea la luz, todo fue ordenado. El mar tomó su lugar, los cielos de la tierra se separaron, los cielos quedaron ubicados como cielo, la tierra como tierra, y todo tomó su orden porque Dios habló. ¿Tenemos la capacidad nosotros de ordenarle la vida a las personas que están necesitadas? Sí, estamos capacitados, tenemos su palabra y en esta palabra hay poder. Por eso dice la Escritura, reinarán en vida, reinarán en vida, reinarán. Vamos a gobernar en este lugar, vamos a reinar, vamos a levantar nuestras manos, porque hay un solo ánimo, hay un solo deseo, que Dios esté en medio nuestro. ¿Y cómo podemos hacer eso? Gobernando, poniéndonos de acuerdo. Reinar, gobernar, tomar la autoridad que Él le delegó a la iglesia. Por tantos años, la iglesia no ha tomado su autoridad. Y se ha tergiversado tanto esto de reyes y reinaremos. Y quienes aman el dinero y viven en pos del dinero, siempre malinterpretan esto y lo tergiversan. Somos luz y somos sal. Dice la palabra, porque el Espíritu del Señor me ha ungido, me ha dado autoridad para ir y predicar el Evangelio, para abrir las cárceles de aquel que está privado de poder ser libre de su depresión, de su dolor. Por cuanto el Señor nos ha ungido para romper los yugos, romper las cárceles y que estos salgan. Comenzar a decretar la palabra, a proclamar la palabra, a dictar lo que Dios dicta, a decir lo que Dios dice, a avisar y anunciar que el año del jubileo ha llegado, que el tiempo de la libertad ha llegado, gritar que el lazo del cazador se ha abierto, que podemos volar, podemos emprender la libertad, podemos hacerlo. Nosotros tenemos la autoridad para hacerlo. La iglesia. Vamos a levantar nuestras manos con un solo ánimo y un solo deseo. Es que Él descienda en medio nuestro, que su presencia nos ministre, que su presencia nos aliente. Un deseo, un ánimo, un deseo, un solo ánimo. Padre, permítenos que nuestras mentes sean abiertas a esta revelación de asumir, Señor, que a mí se me ha sido dada esta responsabilidad de reinar a través de la oración, a través de la palabra, poder corregir mi camino a través de lo que dicta la Escritura y no de lo que dicte mi corazón. No es mi deseo, Señor, hacer lo que dicta mi corazón. Mi deseo y mi anhelo es hacer lo que dice tu palabra. Tu palabra es verdad. En ella, Señor, encontramos
ministramos tu luz, tu dirección. Señor, todos nosotros, quienes ministramos, quienes somos padres, quienes tenemos amigos, vecinos, familia, que sabemos que tienen una necesidad tremenda del Evangelio de ti, Señor, nosotros te pedimos, Señor, por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos llegar a ellos con una palabra llena de autoridad, llena de poder, como la de alguien que reina, como la de alguien que gobierna. En mi trabajo, en mi hogar, en el círculo de amistades que me rodean, permíteme, Señor, reinar con tu palabra, llevar una palabra de autoridad, de poder. Señor, queremos buscarte en intimidad, queremos buscarte en oración, queremos pasar tiempo contigo, que tú unjas nuestras palabras. Oh Señor, unge, Señor, a nuestros maestros, las clases de nuestros niños, que sean clases ungidas, llenas de autoridad. Que nuestros cánticos sean bíblicos, llenos de autoridad. Que nuestras oraciones sean oraciones bíblicas, nuestras peticiones sean peticiones bíblicas, llenas de autoridad, llenas. Que nuestros programas radiales sean programas bíblicos, escriturales, donde sean, Señor, programas de autoridad, programas, Señor, donde podamos gobernar sobre situaciones a través del conocimiento de la palabra, un conocimiento ungido. Los predicadores, Señor, de las calles, aquellos que elevan su voz, aquellos que tienen un mensaje para esta ciudad, que sean predicadores ungidos, con autoridad, con poder, con la capacidad de gobernar sobre situaciones a través de la Escritura. Que nuestras opiniones, Señor, de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, sean opiniones, Señor, con autoridad, con conocimiento de lo que la Escritura está diciendo, con conocimiento de lo que la palabra está anunciando. Que seamos atalayas de lo que está pasando, anunciadores de lo que estamos viviendo, personas, hijos con autoridad. Oh Señor, permítenos madurar, permítenos crecer. Levante sus manos si usted quiere crecer, si usted quiere madurar, levántelas y diga conmigo: Señor, yo quiero crecer, quiero madurar en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de la Escritura. Yo quiero tener intimidad, pasar tiempo contigo. No solo quiero cantar, saltar. No, Señor, yo quiero pasar tiempo contigo, tiempo de intimidad, tiempo de búsqueda de Dios. Oh Señor, dele gracias a Él, dele un aplauso al Señor.